Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, al continuar con nuestro estudio sobre Daniel 11, 40 al 45. Cada vez que el Señor me da la oportunidad de compartir con ustedes este análisis profético, es mi incesante oración que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad e impresione nuestras mentes y corazones para actuar en obediencia a su palabra profética. Este es nuestro estudio número 18 y continuaremos analizando a Daniel 11:44. En el audio anterior presentamos lo que sucederá a nivel mundial a medida que el papado, a través de sus agencias aliadas, avance hasta lograr su conquista del mundo. Vimos que Daniel 11, 42 y 43 predicen que el hombre de pecado ejercerá el control y autoridad sobre todas las naciones del planeta una vez que haya logrado que los Estados Unidos, que sabemos que es el país que se dice ser protestante, le forme una imagen de esta bestia al poner el descanso dominical por ley. Mostramos además que las agencias del mal que se están coligando ahora mismo están creando las condiciones para que el mundo sea acorralado, principalmente en el plano económico. ¿Para qué? Para generar una crisis como jamás ha visto el mundo, con el objetivo de deshacer el actual modelo de sociedad e imponer su nuevo orden mundial, que no será más que una dictadura mundial, y una dictadura de la peor clase. Pues Apocalipsis 17 muestra que esta bestia o reino que se levanta estará gobernada por una mujer ramera, que no es más que la iglesia corrupta de Roma, reviviendo así su crueldad y tiranía, tal como lo desplegó en la Edad Media. Entonces, mis hermanos, todo este asunto que se está llevando a cabo a nivel del mundo pareciera ser un asunto tan terrible, y no es más que el objetivo de Satanás de imponer un falso día de adoración para que la adoración que requiere Dios como creador sea desviada hacia él a través de su representante, que es esta bestia de Apocalipsis 13. Se nos ha advertido que el movimiento dominical se está abriendo paso en la oscuridad, pues aunque los dirigentes de este movimiento están ocultando su fin verdadero, muchos de los que se unen a este movimiento no conocen hacia dónde los dirige, que es a recibir la terrible marca de la bestia. Dios, sin embargo, ha revelado lo que ha de acontecer en los últimos días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la oposición y la ira y pueda ayudar a otros a resistir. Dice Consejos para la Iglesia, la página 610. Aquellos a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. Termina esta cita. Y en Eventos de los Últimos Días, la página 130 dice: como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia, para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia en un curso de acción que evitarían si conocieran la verdad. Y de eso precisamente trata Daniel 11:44. Leámoslo como dice: pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán o atemorizarán, dice mi versión, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Estas noticias, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes la traen y por qué? ¿Qué es lo que estas noticias dicen que atemorizan o estremecen al rey del norte? ¿Y cómo es que se manifestará su ira para destruir a muchos?
Notemos que noticias en el término bíblico se refiere al Evangelio. Hay aquí un mensaje que el rey del norte reconoce que causa una reacción dentro de sí mismo. Estas noticias lo perturbarán grandemente. Y la clave del mensaje que lo alarma y enfurece es identificada en el simbolismo profético del oriente o el este y el norte, pues estas son direcciones que están asociadas con Cristo. Por ejemplo, en Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en el conflicto de los siglos, la página 698 dice: pronto aparece en el este, oriente, una pequeña nube negra del tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. El oriente está también asociado con el sellamiento del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3 dice así: y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con grande voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. En esta parte del mensaje, el mensaje del sellamiento, se desarrolla el pueblo encargado de proclamar estas verdades que harán temblar el mismo trono de la bestia. Así que, mis hermanos, ante el pueblo de Dios se encuentran 2 historias: la historia de la gloria que acompaña a quienes muestran la verdad y la defienden en esta hora final de la historia terrenal, y la historia de las fuerzas apóstatas que buscan oponerse a Dios y a su verdad en el fin del mundo. Así que las noticias del oriente son las noticias que hablan sobre Dios, sobre la línea de Cristo, sobre el pueblo que ha de prepararse para proclamar estas grandes verdades, y las noticias del norte son las que se refieren al desenmascare del hombre de pecado, que lo hacen temblar, y el mundo entero conocerá el origen del papado, los propósitos por los cuales existe y cómo ha estado involucrado en cada desgracia que ha sucedido en cada nación de este mundo, solo con el objetivo de lograr los propósitos del enemigo que estamos viendo ya casi cumplidos. La sierva de Dios también identifica este doble mensaje en el contexto de Daniel 11, no olviden esto. En Testimonios para los Ministros, la página 113 dice así: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Termina la cita. En nuestros primeros audios ya explicamos que la visión que Daniel tuvo en el Ulai es la visión de Daniel 8, y esta es la que se refiere a la purificación del santuario que comenzó en 1844, como todo buen adventista sabe. Y está ahora mismo en proceso de cumplimiento, porque en 1844 apenas comenzó y sigue en proceso. Esta es la línea de Cristo y de su pueblo, que describe la obra que nuestro gran sumo sacerdote está llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está preparando a los que han de ser súbditos de su reino. ¿Cómo lo está haciendo? En el proceso de limpieza, emblanquecimiento y purificación a aquellos que le han aceptado como su Salvador personal y que están obedeciendo a toda la verdad, son los que están pasando bajo este proceso. De ese modo, les otorga su carácter y coloca sobre ellos el sello del Dios vivo. Este sello del Dios vivo es lo que preparará al pueblo fiel de Dios para proclamar el fuerte pregón, o sea, el mensaje del tercer ángel, que es lo mismo que se describe en Daniel 11:44.
Debemos prestar suma atención al hecho de que la obra que se está llevando a cabo en el santuario no es nada más ni nada menos que la obra del sellamiento. Entonces, tenemos que entender que solo los sellados proclamarán el fuerte pregón o las noticias que atemorizarán al rey del norte o el papado. Y si esto es correcto, y sabemos que el fuerte pregón es proclamado en todo su poder en la crisis de la ley dominical, entonces, escucha muy bien, adventista del séptimo día, entonces el proceso de sellamiento debe completarse antes de la ley dominical, pues el pueblo que proclama estas solemnes verdades lo hará con el poder de la lluvia tardía, o sea, tendrá el sello del Dios vivo. Escuchen cómo lo dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 199. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter y limpiar el templo de toda contaminación. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter, el del pueblo de Dios, permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Una vez más, se demuestra aquí con esta cita que en la crisis de la ley dominical simplemente se mostrará quién tenía el aceite esencial y quién fue hallado sin preparación. Es un engaño de los más peligrosos el pensar que después de la ley dominical se podrán hacer los arreglos necesarios para recibir el sello de Dios y ser librados de las 7 postreras plagas. Y eso, mis hermanos, nos lleva a una conclusión más. Los que reciben el sello de Dios deben estar vivos, pues son los que han de proclamar el mensaje final. En el conflicto de los siglos, dice claramente que el juicio investigador, que ya vimos que es la obra de sellamiento que se está llevando a cabo, comienza por los justos muertos y luego pasa a los vivos. Entonces, esto nos dice que la obra del juicio de los vivos, que no es más que el proceso de sellamiento, tiene que comenzar antes de la ley dominical. Pues ya hemos visto que en este proceso que se está realizando en el santuario es la obra de limpieza, de emblanquecimiento y purificación del pueblo de Dios, que a través de este proceso desarrolla el carácter de Cristo, que lo capacita para recibir el sello de Dios. Este juicio, por lo tanto, mis hermanos, no puede comenzar con la ley dominical, pues con esta crisis se cierra el proceso de preparación que habilitará al pueblo de Dios para proclamar el llamado final a los hijos sinceros de Dios que se encuentran en la Babilonia moderna. Es indispensable que entendamos que nuestro plazo para prepararnos, mis hermanos, es hasta la ley dominical. Esto es algo que se aceptaba sin lugar a dudas en el adventismo. Es la nueva teología la que está engañando al pueblo, haciéndole creer que habrá tiempo para prepararse después de la ley dominical. Nótese también que la palabra de Dios nos muestra que el ángel que trae el sello del Dios vivo en Apocalipsis 7, 2 y 3 es también el ángel de Apocalipsis 18, pues es el que prepara al pueblo de Dios para proclamar el fuerte pregón. Escuchen cómo lo dice Primeros Escritos, la página 277. Después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Este ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras proclamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y sigue diciendo la cita: la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara al pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Termina la cita.
Entonces, notemos aquí dos cosas. Primero, la obra de este ángel comienza a tiempo. Esto indica que hay un proceso. Y segundo, en este proceso es en el cual se prepara al pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación, hasta que el mensaje del tercer ángel, que no es más que el movimiento adventista desde 1844 para acá, se va intensificando. Ven, es un proceso hasta convertirse en un fuerte pregón. No es que el día que el ángel de Apocalipsis 18 desciende, se produce inmediatamente el fuerte pregón. La cita muestra claramente que es un proceso el que debe llevarse a cabo, porque en ese proceso se prepara al pueblo de Dios para predicar el mensaje del tercer ángel en fuerte voz. Ahora, ¿cuál es la obra que se debe realizar para preparar al pueblo de Dios para la hora de la tentación? Es el sellamiento. ¿Dónde se está llevando a cabo la obra del sellamiento? En el santuario celestial con el juicio de los vivos. Por lo tanto, el pueblo de Dios está en la obligación de estudiar este asunto del santuario y de la obra que se está efectuando ahora con diligencia y ferviente oración si quiere participar de la obra del sellamiento final. Por eso la cita que les leí anteriormente, que dice que no es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia, es vital, porque mientras tanto, ¿saben qué? Satanás está haciendo lo suyo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no alcance ni misericordia ni justicia. ¿Y dónde se obtiene eso? En el santuario, en la obra final de expiación, donde todavía tenemos gracia. Desde el principio de este estudio hemos señalado que Daniel 11, 40 al 45 es un catalizador diseñado por el Señor, o sea, un acelerador del proceso de reavivamiento que debe ocurrir en el pueblo de Dios, ya que estos versículos muestran al estudiante de la palabra de Dios los eventos que están aconteciendo ahora mismo y que ocurrirán en el futuro cercano hasta que Miguel se levante por última vez del santuario para venir a traer a cada uno su galardón. ¿O es que creen ustedes, mis hermanos, que Dios no tendría nada que decirnos a nuestra generación cuando es el tiempo en el que Él está en el proceso de preparar un pueblo que debe estar sin mancha delante de Él? Escuchen lo que dice Consejos sobre la obra de la escuela sabática en la página 36. Dice, el que busca la verdad con diligencia y oración, ¿quién? El que busca la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas preseas están todavía esparcidas que han de ser juntadas para venir a ser propiedad del pueblo de Dios. Termina la cita. Y Daniel 11, 40 al 45 es parte de esos preciosos rayos de luz que están resplandeciendo de la palabra de Dios y muestran la obra final del papado con su ley dominical y la conquista del mundo. Ya les he leído en esta serie muchas veces la cita de Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 117, sobre lo que implica la obra final del papado, pero se las leo otra vez para enfatizar la importancia de este punto. Dice así: las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. Y más adelante en este mismo capítulo, pero en la página 120 se nos dice: mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Nótese aquí que habrá un aumento del conocimiento y que es mediante ese aumento del conocimiento que debe prepararse a un pueblo para que resista. Pero ¿cuál es ese aumento del conocimiento que nos preparará para resistir? Escuchen cómo sigue diciendo la cita más abajo. En el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Jehová. Pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto.
página 121 de Mensajes Selectos, el tomo 2. O sea que el aumento del conocimiento que preparará al pueblo de Dios para resistir tiene que ver con el falso día de reposo, o sea, el desarrollo del mensaje del tercer ángel, ya que este mensaje es el que advierte de que todo el mundo será obligado a adorar a la bestia en este falso día de reposo, que es la marca de autoridad del papado. Y este aumento de conocimiento está en armonía con Daniel 11, 40 al 45, que son los versos que muestran la obra relacionada con el hombre de pecado en el último tiempo. O sea, que Daniel 11, 40 al 45 lo que hace es que nos lleva a desarrollar el mensaje del tercer ángel con mayores detalles, pues vamos viendo este aumento de conocimiento con respecto a la obra del hombre de pecado y qué está haciendo para imponer su falso día de reposo. Y es por eso, mis hermanos, que ahora vemos que todo este aparataje del cambio climático trae detrás la imposición del domingo como día de reposo. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que este asunto del cambio climático es una fiebre de moda para salvar el planeta, que el mundo le ha entendido que las cosas no van bien porque hemos destrozado el planeta? No. Esto trae detrás algo más siniestro de lo que la mayoría está comprendiendo. Por eso es que en la cita que les dije anteriormente, este movimiento se está dando en la oscuridad y muchos que lo están apoyando no tienen ni idea de hacia dónde los va a dirigir, que no es a nada más ni nada menos que aceptar la marca de la bestia. Yo les dije a ustedes en el audio anterior que el 2015, entre otros años, fue un periodo de grandes eventos que nos abrió la palabra profética y muchas cosas han surgido de ahí en adelante. Y en el 2015 nosotros sabemos que el papado entra a los Estados Unidos con su encíclica histórica famosa Laudato Si. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, en octubre 4, el Papa viene con una nueva edición, una extensión de Laudato Si llamada Laudato Si 2.0. ¿En qué consiste esto? Miren lo que dice America Magazine para el 30 de agosto del 2023. Miren cómo dice esta noticia hablando sobre esto. El Papa Francisco dice que Laudato Si 2.0 se lanzará el 4 de octubre. Dijo que publicará una actualización de su histórica encíclica ambiental del 2015, el 4 de octubre, fiesta de su homónimo amante de la naturaleza, San Francisco de Asís, y pidió el fin de la guerra sin sentido contra nuestra casa común. Dijo, entre otras cosas, que estaba escribiendo una segunda parte del documento para abordar los problemas actuales. El portavoz del Vaticano dijo que la actualización tendría en cuenta en particular los recientes crisis climáticas. O sea que aquí él está tratando de traer la solución a los diferentes problemas climáticos que hemos enfrentado, de huracanes, inundaciones, incendios, terremotos y todo lo demás. Francisco ha reprendido a los escépticos obstruccionistas, entre comillas, del clima y ha acusado a los políticos de escuchar más los intereses de la industria petrolera que las escrituras, el sentido común o los gritos de los pobres. Y oigan aquí, inicialmente se publicó la encíclica antes de las conversaciones sobre el clima de París, y la actualización se publicará antes de la próxima conferencia sobre el clima de la ONU a finales de este año en Dubái. Termina la cita. ¿Estamos nosotros notando las implicaciones que están encerradas aquí? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que cuando el Papa Francisco dice que los gobiernos le hacen más caso a las petroleras que a las escrituras, ¿qué está queriendo él decir? Está queriendo decir que las escrituras hablan acerca del descanso de la tierra por un día y que ellos llaman a ese día el domingo,
tergiversando las escrituras, porque claramente sabemos que el único día de descanso que la Biblia sanciona es el séptimo día de la semana, que es el sábado. Pero los protestantes y todo el mundo cristiano ha adoptado a este hijo del papado, que no es más que su marca de autoridad, es lo que le ha hecho saber al mundo, y ellos así lo establecen, que la Iglesia Católica Romana es la iglesia verdadera porque tuvo el poder, tuvo la autoridad de cambiar el día de reposo sin una cita bíblica que lo sancionara. Ahora aparece un sinnúmero de Biblias y de nuevas versiones donde traducen la palabra día de reposo y le ponen literalmente domingo, pero sabemos que eso es un engaño del enemigo a través del papado. ¿Qué otras cosas, qué otro aumento de conocimiento estamos viendo con respecto a este falso día de reposo? Los domingos verdes que se están estableciendo en varias ciudades y países del mundo. ¿En qué consiste este domingo verde? Es un día donde en una ciudad específica no se permite el tráfico de vehículos y las personas se reúnen en un lugar donde pueden caminar a pie con sus familias sin tener nada que hacer porque no hay trabajo. Es un día de recreación que a la gente le gusta, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es acoplándose para que cuando este día sea implementado como de reposo obligatorio, todo el mundo va a estar de acuerdo y feliz porque es un día que conviene. Pero los que están conscientes de lo que la palabra de Dios dice, los que están entendiendo hacia dónde lleva esto, que es a la adoración de la bestia con su marca, van a tener un serio problema. Y de ese modo entonces los van a llamar aquellos que están en contra del progreso de la humanidad, del bienestar del planeta. Todo esto está girando para entrampar a los que quieren ser fieles y leales a la palabra de Dios. Los van a ver como traidores de la patria, como arruinadores del mundo y de la sociedad, y como los causantes de la ruina que vendrá a este mundo como consecuencia de la desobediencia de su falso día de reposo. Pero nosotros sabemos claramente que la Biblia dice justamente lo contrario, que por seguir a este falso día de reposo es que vendrá la ruina sobre este mundo, empezando con Estados Unidos. ¿Qué otras cosas están sucediendo? Están promulgando leyes, pequeñas leyes climáticas que no son más que leyes dominicales disfrazadas para que fortalezcan el camino para cuando la verdadera ley dominical sea promulgada. Por ejemplo, hay una ciudad en Austria, creo que están dando transporte gratis por un año a los que se pongan un tatuaje que tiene que ver con el clima, un tatuaje sobre el clima. Y así en estos domingos verdes, la gente se le enseña a conservar la naturaleza, a usar los recursos del medio ambiente sin explotarlos, se ponen camisetas verdes, todo parece hermoso, todo parece colaborador, todo parece... Pero el estudioso de la palabra de Dios sabe que hay una trampa detrás de todo esto, que cuando el mundo venga a darse cuenta, será demasiado tarde para resolver los problemas que habrán traído sobre ellos. Entonces debemos estar atentos a todas estas cosas, mis hermanos. Y por eso es que hemos dicho que los eventos del tiempo del fin para esta última generación arrancaron en 1989 con el desplome de la Unión Soviética, debido a la alianza del papado, que es el rey del norte, con Estados Unidos, que está representado aquí por los carros y gente de a caballo, ya que ellos fueron los que le proporcionaron al papado el poderío militar y las finanzas, que arrasó con esta ideología que le dio la herida de muerte en 1798 al papado. Y eso es lo que predecía Daniel 11:40 en su segunda parte.
De ahí en adelante, el papado ha continuado con su proceso de sanación de esa herida de espada hacia la conquista espiritual de los Estados Unidos con su ley dominical que está escondida a través de su cambio climático, porque cuando Satanás trató de introducir una ley religiosa en el gobierno en 1888, no pudo porque la Constitución norteamericana no se lo permitía. Pero ahora esto está diferente porque está caminando en la oscuridad, está disfrazada con el problema del clima y del medio ambiente. Pero esta ley dominical es la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarnos, pueblo de Dios, como dice la sierva de Dios en la cita que yo les leí con anterioridad. Y es para esta hora de la tentación para la cual la obra del sellamiento ha de prepararnos. Entonces, es lógico y demostrable que esta obra de sellamiento final debe comenzar y finalizar en algún momento entre 1989, que es donde el papado arranca por la conquista del mundo, que es donde comienzan los eventos relacionados con él y que son las últimas características que vamos a ver en este mundo, y la ley dominical, que es la conquista espiritual de los Estados Unidos. Y entre ese intervalo debe producirse el sellamiento, mis hermanos. En los audios 8 al 10 de esta misma serie mostramos evidencias bíblicas y del espíritu de profecía que indican que este ángel de Apocalipsis 18 comenzó su obra a tiempo en el 2001 en ocasión de la caída de las torres de Nueva York, porque esta profecía está relacionada con Apocalipsis 18, especialmente del 1 al 3, donde la sierva de Dios dice que cuando sucediera esto, la caída de las torres, se cumplirían estas palabras. Vamos a leerlo otra vez para entrar en contexto. La página 451 de Notas Biográficas. ¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York, y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y esas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Ven en esta visión que la hermana de White tiene con relación a lo que sucederá o lo que sucedería cuando esos grandes edificios de esta ciudad serían derribados por el poder trastornador de Dios. Ella entonces ve que en ocasión de ese evento, las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3 se cumplirían. Y es exactamente lo que ella dice cuando se refiere a que este ángel de Apocalipsis 18, que es el que desciende para iluminar la tierra con su gloria, comienza a tiempo, porque ahí entonces comienza el proceso de sellamiento final sobre el último remanente que ha de proclamar el fuerte pregón, o el proceso del juicio de los vivos. Váyase a los audios 8 al 10 que yo les refiero, porque ahí le doy detalles de cómo la Biblia misma, estudiando esta cita y las palabras que están ahí, ella misma interpreta
lo que significa cuando el Señor se levanta, que no ha sido una sola vez y que ha hecho cada vez que se levanta, y nos vamos a dar cuenta que es igual al juicio que Él comienza con su pueblo. Pero como sabemos que el juicio comenzó por los muertos en 1844, en ocasión de la caída de las torres, tenía que seguir entonces por los vivos, que es el siguiente evento. Y nos dimos cuenta también de que en la cita que yo les leí en el audio anterior, que decía que hay momentos que son cruciales en la historia de las naciones y de la iglesia, y que cuando estas diferentes crisis llegan en la providencia de Dios, la luz para ese tiempo sería dada. Entonces el Señor no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, tenía que estar en la palabra de Dios el evento cuando Él iba a comenzar el proceso con los vivos, ya que es demasiado importante, mis hermanos, como para que el Señor se quede callado. Aunque la sierva de Dios no lo pudo decir con nombre y apellido, no necesariamente quiere decir que no estaba predicho ahí. Del mismo modo que Daniel no pudo predecir tampoco que el cuerno pequeño era el papado, pero estaba ahí. Le tocaba a otra generación descubrir, interpretar esa profecía. Del mismo modo le toca a la generación que ha de vivir en este proceso del juicio de los vivos, descubrir que ya esta obra ha comenzado. Miren lo que dice aquí en manuscrito 176 de 1899. Ha llegado el tiempo para que Daniel esté firme en su sitio. El tiempo ha llegado para que la luz que se le dio vaya al mundo como nunca antes. Si aquellos por los cuales el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías relacionadas con Él sería grandemente aumentado a medida que se aproximan al cierre de la historia de este mundo. Termina la cita. ¿Ven? Si el pueblo de Dios estudiara la palabra profética con sinceridad y empeño, estaría dándose cuenta de la luz que está saliendo de los portales abiertos del cielo, mis hermanos, con la obra de Cristo en el santuario. Hasta los ciegos se están dando cuenta de que el mundo está dando un giro peligroso y que grandes cosas están a punto de suceder. Y nosotros como pueblo, a quienes se les ha revelado lo que ha de suceder, ¿seguiremos tranquilos en la falsa seguridad de que Dios nos librará solo porque profesamos ser su pueblo? Hermanos, ya el Señor nos ha dicho que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, y que procurarlo debiera ser nuestra primera obra, dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 141. Entender esto es vital, porque este anhelado reavivamiento está conectado con una comprensión de los libros de Daniel y Apocalipsis. Escuchen cómo lo dice la pluma inspirada en Testimonios para los Ministros, la página 114. Leo. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter, oigan lo que se les va a grabar, el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Termina la cita. Pero, ¿qué significa que recibiremos vislumbres de los portales abiertos del cielo? ¿Cuál es la obra que se está llevando a cabo ahora en el cielo que nos incumbe a nosotros, mis hermanos? El juicio investigador en el proceso de sellamiento. ¿Y qué parte de ese juicio investigador nos es mostrada con estas vislumbres? El inicio del juicio de los vivos. Cuando el pueblo de Dios entre en la experiencia del lugar santísimo, se dará cuenta de que la conexión entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca.
Pues, hermanos, la obra de Cristo en el lugar santísimo tiene definitivamente una conexión con este reavivamiento, pues ningún reavivamiento verdadero estaría separado de la obra de Cristo en el cielo. Entonces, ¿estamos nosotros percibiendo este aumento de conocimiento que el Señor está desplegando en su palabra para esta última generación? ¿O estamos lamentablemente dejándonos absorber por otras cosas para que Satanás logre su objetivo y el pueblo de Dios no alcance ni misericordia ni justicia en el juicio de los vivos que ha comenzado para sellarnos, mis hermanos? Es lamentable ver cómo lo predicho en Oseas 4:6 se aplica a nosotros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible sentencia, mis hermanos. Los adventistas del séptimo día hemos sido levantados como pueblo para proclamar las verdades más solemnes que han de darse en este mundo. Pero lamentablemente el fruto de la viña del Señor ha sido uvas silvestres. Hemos fallado, tristemente fallado como pueblo, al igual que el antiguo Israel. Por tanto, debiéramos aceptar solemnemente el mandato de estudiar estas profecías y orar humildemente por la luz prometida, la cual encontrarán aquellos que se esfuercen por estar entre los entendidos, como dice Daniel 12:10. Necesitamos reconocer individualmente, no como iglesia, sino como individuos, nuestra responsabilidad de proclamar el mensaje de advertencia. Y más importante todavía, de experimentar en nuestras propias vidas el mensaje del sellamiento, que fue la visión que Daniel recibió frente al Ulai, la obra de Cristo en favor de sus hijos en el santuario celestial. Porque esta sentencia es terrible si desechamos este conocimiento. Mis hermanos, seremos echados del sacerdocio, porque Dios nos ha llamado para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si despreciamos la luz que está brillando sobre nuestra senda, solo por negligencia, solo por incredulidad, solo por prejuicio, Dios se va a valer de otros para hacer su obra. El Señor no va a fallar en su plan. Habrá un pueblo fiel que proclamará las verdades que tienen que ser proclamadas, que harán temblar al trono de la bestia. Y déjenme decirles que esto que les estoy diciendo es solemne, pues los obreros de la hora undécima, mis hermanos, ya están llegando. En Daniel 11:41, que es en la crisis de la ley dominical, ya vimos en audios anteriores que hay un grupo que cae bajo la mano del hombre de pecado cuando su ley dominical arrasa, cae bajo sujeción de él, que son aquellas vírgenes fatuas del adventismo que no quisieron experimentar la obra que Cristo está realizando en su favor ahora en el santuario. Pero hay otro grupo que escapan de las manos del hombre de pecado, que están representados por Amón, Moab y Edom. Entonces, mis amados, estos representan al pueblo de Dios que está en Babilonia y que ha de escapar cuando escuche el mensaje del fuerte pregón. Pero se predice que habrán algunos que llegarán a la hora undécima para ocupar el lugar de los rezagados, de aquellos que no apreciaron la verdad lo suficiente como para buscarla y dejarse santificar por ella, y entonces abandonarán las filas del Señor cuando se dé la crisis, y esos lugares serán ocupados por ese grupo sincero de hijos de Dios que está en Babilonia y que está en el proceso de escape. Ustedes saben porque las redes lo han divulgado, hay un gran número de pastores pentecostales que están aceptando la maravillosa verdad del sábado, mis hermanos, y que están defendiendo
el honor que tiene la ley de Dios en la actualidad, que están denunciando la obra del hombre de pecado. Hay un pastor que Dios está usando grandemente llamado Miguel Ortiz, que está con la ayuda del Espíritu Santo, porque no se puede decir que un adventista le estaba predicando. Con la ayuda que el Espíritu Santo le está dando a entender la palabra, ha podido ver que el adventismo, oigan bien, adventistas del séptimo día que tienen miedo de proclamar estas verdades, está proclamando como ese ciego, el que Jesús le abrió los ojos en aquel día, que le tuvo que decir a los sacerdotes que Jesús era el Mesías, que no podía ser un hombre pecador, no podía ser un hombre común, porque a él le había abierto los ojos. Este pastor pentecostal está diciendo que los adventistas del séptimo día tienen la forma correcta de interpretación profética, que tienen la forma correcta de los eventos actuales que están aconteciendo, pero que tienen miedo de proclamarlo porque el liderazgo les quiere tapar la boca. Los perros mudos que no quieren ladrar, aquellos que beben de las aguas y después las enturbian para que otros no beban, están queriendo silenciar al pueblo. Pero hay un grupo de valientes que van a tomar el lugar de aquellos que no se van a decidir por la verdad, por miedo o por conveniencia. Tenemos que orar bastante, adventistas del séptimo día, porque los que van a sustituir a los tibios de la Odisea, que van a ser vomitados de su boca, ya están llegando. Que Dios bendiga a todos esos pastores y a esos hijos de Dios que están en las iglesias evangélicas y que están acudiendo al llamado de Dios a venir a las filas en auxilio de Jehová para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y que se unirán a las filas del pueblo de Dios verdadero, que tiene el mensaje de los 3 ángeles que proclamar, porque es verdad que el pueblo está como cabaña en melonar. Es verdad que el pueblo se ha disipado, pero Dios siempre ha tenido un grupo de hijos sinceros que proclamará la verdad sin importar el precio. Esos se unirán a los que están proclamando el mensaje del tercer ángel, y con el vigor y la fuerza que da la palabra de Dios y el poder de su Santo Espíritu, que ha descendido a tiempo para preparar al pueblo para que este mensaje del tercer ángel se convierta en un fuerte pregón, cumplirá con la obra de Dios que sacudirá al trono de la bestia. En nuestro próximo audio hablaremos de esas noticias del norte tan específicas que harán temblar al papado y a su sistema corrupto, y esta alianza incestuosa, podríamos decir, esta alianza adúltera con el mundo que se está llevando a cabo entre la iglesia y el mundo, que no hará nada más ni nada menos que llevar al mundo al clímax de la destrucción. Pero Dios promete que su pueblo fiel cumplirá con su misión y será salvaguardado en la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero, porque habrá un pueblo fiel que estará de parte de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Este es el momento de sacudirte, adventista del séptimo día, que has sido llamado a la cena de las bodas del Cordero. Este es el momento de asistir, de dejar los bueyes, de dejar la tierra que compraste, de dejar el ganado por allí, y acude a la fiesta de bodas para que puedas tener el vestido de la justicia de Cristo, que te pondrá el sello del Dios vivo en la frente, y así unirnos a los otros sinceros hijos de Dios que están entendiendo las verdades de la palabra de Dios, para proclamar que Cristo viene pronto y que las noticias del oriente demostrarán que hay un pueblo que ama a Dios, que guarda sus mandamientos y que espera su venida. Que el Señor te guarde en esta hora.